bienvenidos a una nueva noche en Desiguales. Estoy sola, mi compañero Pablo Caruso va a estar desde su casa en un rato nada más, ya les voy a contar por qué motivo, pero bueno, un poco me parece que sobre la mesa está expuesto de qué vamos a hablar, ¿no? Y acá también me quedo con esta especie de atril, esta especie de atril listo para un debate presidencial, podría ser, porque si hay una frase que se repite en las mesas de los domingos de la República Argentina es, bueno, de religión y de política no hablemos, ¿eh? No discuta el tío con la prima cuando no había COVID, ¿no? Claro, cuando hacíamos esas mesas de muchas personas. Religión y política, temas tabú, temas de lo que es mejor no hablar. Y sobre esos temas vamos a hablar hoy en Desiguales, porque hace unas horas nada más velábamos a un expresidente de la Nación, que en 1989, para ser presidente, tuvo que cambiar de religión. Tuvo que dejar de ser musulmán para pasar a ser católico. O quizás es lo que dijo y nunca dejó su fe de lado. Pero la Constitución le prohibía ser presidente siendo musulmán. Eso desde 1994 se modificó. La modificó un presidente cuyos padres habían nacido en Siria y profesaban esa religión. Pero además hablamos del fanatismo, hablamos de los extremos, hablamos de el crecimiento de los evangélicos en el mundo, el poder en la política de la iglesia evangélica. Sobre todo esto, reitero, con mi compañero Pablo Caruso, que está en su casa por ese contacto estrecho de COVID, está muy bien igual, pero con el señor Darío Stanraiver, que lo veo ya ahí al fondo, que hoy me va a bastonear, me va a ayudar un poco más. Él no quiere ser coconductor, pero casi que lo va a hacer, Darío. Así que es un placer que vos hayas vuelto. Volviste, además. Por favor, sí, volví, unas vacaciones. No estás sola. Gracias. Dios te acompaña, ¿no? Digo, para hablar un poco y entrar en... Nos acompaña a todos. Hay que ver de qué manera, pero quédate tranquila. Gracias. Aunque no lo veo, sé que está. Y también tenemos dos invitados de lujo. Sol Prieto, ella es doctora en Ciencias Sociales, especialista en educación, también en lo que tiene que ver con género, con religión, y el diputado nacional Eduardo Valdés, católico practicante, relación a paz con el Papa Francisco. Les voy a hacer una pregunta muy cortita antes de arrancar y poner primera. Argentina, ¿Estado laico es o no es? Es Estado laico y después te voy a contar, yo estuve en la Convención Constituyente donde se suprimió el culto católico como requisito para ser presidente y precisamente lo manda Carlos Menem, ¿no? Y quien fue el miembro informante de mi comisión fue César Jarolaski. Es muy interesante lo que pasó. ¿Sol? Laico, sí, pero hay que ver si esa laicidad permite que todos y todas y todes tengamos vidas plenas. Vidas que merecemos vivir. Es un ni, entonces, la respuesta. Es un sí, pero no, se diría, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Argentina es un Estado laico? ¿Lo es en su cultura? ¿Lo es en sus tradiciones? Incluso para aquellos que no creen, para aquellos que no profesan una fe. ¿Acaso la religión no sigue marcando el día a día de sus acciones? ¿No sigue el Estado poniendo reglas y normas que tienen que ver con la religión? Y la pregunta que les voy a hacer da pie al siguiente informe y es, hay muchos pañuelos naranjas colgados de mochilas, de carteras que recorren la República Argentina y dicen una frase, un eslogan que bueno, viene a ser quizás lo que se viene en cuanto a debate luego de la discusión por la despenalización del aborto. Y la frase es, Iglesia y Estado, asunto separado. La pregunta es, ¿se puede o se podrá? ¿Debe el Estado financiar a la Iglesia Católica? A pesar de que Argentina se denomina como un país laico o no confesional, le dará 177 millones a la Iglesia Católica para sostener a 140 obispos y arzobispos, 600 sacerdotes y 1.200 seminaristas. A esto se le suman los subsidios para iglesias católicas, exenciones fiscales y otras partidas. ¿Y por qué le dará todo ese dinero al clero? Porque su constitución lo dice. En el artículo 2 de la Constitución Argentina dice que el Estado está en la obligación de financiar a la Iglesia Católica haciéndose cargo de los salarios de sus obispos y de sus arzobispos. La separación Iglesia y Estado no solo importa por una cuestión presupuestaria, sino que sobre todo importa para situar el debate público de que la política no se trata de religiones, sino se trata de cómo hacer un Estado, una sociedad que respete la diversidad, las diferentes identidades, las diferentes expresiones, donde todos y todas podamos ser libres. La pregunta que nos queda es si los argentinos quieren un Estado laico efectivo o quieren un Estado en el que una religión siga regulando la vida en sociedad.
Bueno, decía, mi compañero Pablo Caruso no está ahora en el estudio, pero está conectado con nosotros gracias a la tecnología, gracias al bendito Zoom de esta pandemia. Caruso, me va a aparecer acá en la pantalla. ¿Cómo le va? ¿Nos está escuchando? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas noches. ¿Qué programón? Te escucho como adiós, pero no te veo. Digo, esto... Ahí está. Ahí apareció. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, es muy difícil participar del programa desde acá. Se ve un programón, pero también nos estamos cuidando, es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Así que bueno, por prevención, aquí estamos hoy. Viste el primer informe, nos estuviste escuchando, trabajamos juntos este programa, igual aunque vos no estés acá en el estudio, te escuchamos. Sí, efectivamente, bueno, lo político y lo religioso como dos maneras de crear promesas de futuro, ¿no? Y de dar sentido también a nuestras acciones. Estaba pensando también en cómo en un momento determinado quizá se pensaba que el progreso y la modernidad iba a dejar de lado lo religioso, con un pensamiento científico, productivista y demás. Lo cierto es que la modernidad y el progreso arraigó la desigualdad, aumentó la desigualdad. Entonces quizá en la deslegitimación, hoy en las últimas horas estuvimos hablando mucho sobre la década del 90 y quizá todo eso generó un proceso de legitimación de lo político, de vuelta a lo religioso. Hoy la política vuelve, bueno, ahí hay un ida y vuelta permanente en términos de lo que efectivamente se promete, que me parece sumamente interesante. Y por otro lado me pregunto si la charla que vamos a tener nosotros, o que propone el programa, si efectivamente es la relación entre las instituciones del Estado y la institución de las religiones, o en realidad tiene que ver con esa capilaridad, esa manera de estar impregnados culturalmente y que a veces sin darnos cuenta nos hace actuar y reaccionar de determinada manera. Y cómo algunas dirigencias en determinado momento activan eso, ¿no es cierto? En momentos muy específicos, muy particulares. Podría ser, por ejemplo, el debate por el aborto o tantos otros. Genera muchísimas preguntas, muchos interrogantes, como vos decías, en un momento fue tabú. Y después está esa reacción que la política siempre tuvo, ¿no? Seguramente Valdés, con toda su trayectoria política, lo tiene bien en claro. La política, durante mucho tiempo, siempre buscó tener su obispo. Esto es literal, ¿no? Siempre intentó tener efectivamente o construir esa relación más institucional con un representante en concreto. Y hablo de o católico, podría hablar de cualquier otro. Bueno, en definitiva, me parece un tema sumamente interesante y quiero aprovechar además para saludar a Eduardo y a Sol. Me hubiera encantado estar ahí, pero de esta manera participamos lo mismo. Caru, querido, gracias por este contacto. Igual, tuitea, comentá el programa, ¿qué te parece? Andá siguiéndolo por las redes con el hashtag Desiguales, como invitamos a todos a hacerlo. Y seguramente, bueno, serás parte. Así que te mandamos un abrazo grande. Dale, gran abrazo Darío también, éxitos y aquí estaremos compartiendo el programa. El lunes que viene volvés acá al piso de la televisión pública. Ahora sí, vamos a hacer la presentación formal de nuestros invitados. Ustedes recién los veían. Voy a comenzar con Eduardo Valdés. Él es diputado nacional por el Frente de Todos. Además, fue embajador argentino en la Santa Sede, es decir, en el Vaticano. Su vínculo con el Papa Francisco es conocido. Hay una relación de cercanía, así que en ese sentido, bueno, la Iglesia Católica presente laboral y personalmente. Y también estamos con Sol Prieto. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y docente. Es especialista en lo que tiene que ver con los temas de género, con religión, y es autora del libro El fin del mundo. No sé si practica una religión o no, en este caso, Sol. No, por ahora no. Por ahora no, está muy bien. Porque Eduardo, sí, y de hecho, Eduardo, vos lo expresás, digo, es parte de tu vida el catolicismo. No, a ver, yo no quiero quedar acá como un chupacirio porque no lo soy. No. Debo decir que yo me formé en mi juventud, en mi infancia, con un obispo, que es Jaime de Nevares, que precisamente era un obispo contra poder, no era un obispo del poder, al contrario. Y normalmente me he llevado muy bien con los obispos contra poder, con los pastores evangélicos contra poder y con los rabinos como Marshall Mayer contra poder, porque yo quiero decir, hay una religiosidad en los sectores populares que yo respeto profundamente. Pero normalmente, con quienes mejor me he llevado en cuanto a la dirigencia
religiosa, digo. Jaime de Nevares ha sido mi obispo que me ha formado, que ha sido un gran, quien se enfrentó no solo a la dictadura de Videla, sino también, cuando yo tenía 17 años, a la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, Onganía, que ahí es donde yo empiezo a militar políticamente. Respeto al rabino Marshall Meyer, que era el rabino que se enfrenta a la dictadura y protege a la familia Timerman y protege a los judíos que son perseguidos por su identidad, y también los pastores evangélicos del Movimiento Ecuménico para los Derechos Humanos, el pastor Gattinoni. Digo, precisamente con los que yo me relaciono son contra poder, no del poder. Ahora, es fundamental, perdón, sí, Luli, es fundamental esto que dice Eduardo, que es diferenciar, ¿viste? Porque si no es como todos los chinos son iguales, ¿viste? Acá es todos los religiosos son iguales. Y eso me parece que es un prejuicio que hay que salirse, investigando, analizando. Obvio. Al interior de la institución religiosa hay de todo. Los que no somos parte de una institución religiosa, a veces nos sentimos más cerca de gente religiosa, que tiene ideas como las que Eduardo comentó de Marshall Meyer, de Jaime de Nevares, que gente supuestamente laica o atea que termina siendo tan dogmático o fundamentalista más de lo como uno critica, ¿no? Por eso me parece fundamental diferenciar esto, porque tenemos como esa especie de preconcepto de que los religiosos, los creyentes, como si fuera todo lo mismo. Y está mal, porque es una manera de simplificar y ser tan reduccionista que no entendemos el problema, y más si hablamos de religión y política. Claro. Sí, total. Y esas dos cosas, y también considerando incluso, ¿no?, que, por ejemplo, el catolicismo, hay quienes dicen que es un mundo, ¿no?, el catolicismo, porque no lo podemos analizar desde variables como izquierda o derecha. De hecho, los propios católicos y las propias católicas lo dicen permanentemente, ¿no? Como yo soy católico, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. O sea, lo que les resuene, digamos, de algún discurso político de la Argentina, ¿no? No somos ni yanqui ni marxista, lo que sea. Nada, queda su propio... Pero lo que sí me parece interesante destacar es cómo a partir de, o sea, gente que fuera del catolicismo tiene las más diversas ideologías, sí, digamos, aparece una constante que es la necesidad de apelar al campo religioso para construir discurso político, para construir organización política, para construir y traccionar eventualmente legitimidad. Y eso me parece que tiene que ver con la historia de nuestro país, con justamente una historia donde llegar a una democracia, digamos, estable nos tomó muchísimo tiempo, y durante tanto tiempo de golpes de Estado y de inestabilidad democrática, como, digamos, los distintos gobiernos desde distintos signos políticos apelaron a la legitimidad, sobre todo eclesiástica, para poder subsistir, ¿no? Claro. Quiero escuchar mucho a Darío Stanraiver. Vos viste cómo aprendí tu apellido, ¿no? Desde que comenzamos hasta ahora. Muy bien. Porque quiero ver qué máximas nos tira con respecto a esto. Sí, no, a ver, retomo algo de lo que dice Sol. Si uno dice cuál fue el comportamiento de la iglesia en la época de la dictadura, obviamente vos tenés, le podemos preguntar a Eduardo, que sabe mucho del tema, digamos, vos tenés a las grandes cúpulas, obviamente, alineadas, pero es muy injusto con tanta gente de la religión, con tantos curas que estaban ahí salvando gente permanentemente, ¿no? Entonces, como pasa en todas las instituciones de poder, hay grupos que hegemonizan y que pretenden como representar a la totalidad, y no es así. Entonces, está bueno hacer esa diferencia. La Iglesia Católica también es la teología de la liberación. No estoy con esto, digamos, queriendo, porque sabés que yo soy muy crítico de la institución religiosa en general. Sí. No estoy con esto minimizando el impacto negativo que creo que hay, pero me parece que está bueno complejizarlo. Yo como, digo, simplemente salieron un montón de cosas, digo, para tirar unos tips de inicio, tu pregunta tremenda de si es un Estado laico o un Estado religioso, va a un debate mucho más profundo, que es que tiene que ver con qué es lo secular hoy en día. Cuando hablamos de secularización, ¿de qué hablamos? Se suele pensar lo secular, que viene de siglo, la palabra secular viene de siglo, como opuesto a religión. Pero también se suele pensar lo secular como una manera de resignificar la religión. O sea, algo secular puede ser cómo la religión subsiste pero sin mostrarse. A mí me preocupa más eso, no tanto dónde quedó la religión, sino dónde todavía hay presencia religiosa que no se muestra como tal. Por ejemplo, en las idolatrías. Por ejemplo, recién
Con Eduardo hablábamos del gran resultado de Estudiantes de La Plata ayer contra el equipo de Eduardo, que es River Plate, y cómo nuestro fanatismo futbolístico es muy religioso. Digo, nosotros nos mofamos de vivir en estados laicos, en sociedades seculares, y sin embargo, no solo la presencia de la religión como institución es fuerte, sino formas de la religiosidad que subsisten y que de algún modo hacen muy distinta la idea de lo que es una sociedad por fuera de lo religioso. Me parece esto fundamental. Nietzsche, que vos sabés que yo, un filósofo que adoro, tiene una frase hermosa en relación a esto. Nietzsche dice, habrá muerto Dios, con su metáfora de la muerte de Dios, que no la vamos a discutir ahora, pero se entiende el sentido. Habrá muerto Dios, pero sus sombras todavía nos recubren. Ser libres es sacarse de encima las sombras de Dios. Yo quiero entender cómo esas sombras tienen todavía presencia. Claro. La tienen en lugares que uno a veces no se da cuenta. La institución matrimonial, por ejemplo. Sabía que lo ibas a decir, sabía que era la frase siguiente. No tiene otro sentido que si uno piensa que es el matrimonio, no puede soslayar la fuerte fundamentación religiosa, sino no es necesario. No es necesaria como... O sea, el matrimonio es como una ONG en el fondo, ¿viste? Y con todo lo que eso implica, aparte. Pero me parece que ahí hay que ver esa presencia de lo religioso por otro lado. Creo que está bueno entender... Se nos murió Menem el otro día. Estamos hablando de los 90. Los 90 es una década donde se da un retorno de lo religioso. Fuerte. Y tiene que ver con algo de lo que decía Pablito, la crisis de la modernidad. La modernidad que supuestamente se había sacado de encima la religión, entra ella misma en crisis. Entonces hay un regreso de lo religioso. El tema es cómo regresa. Yo quiero marcar 3 maneras de regreso de la religión. Una, en los fundamentalismos. O sea, hoy vivimos tiempos donde todas las religiones, las monoteístas sobre todo, los sectores fundamentalistas tienen más presencia que nunca. Y el fundamentalismo volvió con todo. Por otro lado, el caso prototípico del Papa Francisco serían las religiones tradicionales modernizadas, con un discurso más abierto, ayornándose, utilizando también la tecnociencia, eso también la utilizan los fundamentalismos, pero hay en las 3 religiones del libro, hay una variable como más modernizada. Y la tercera, que para mí es la más interesante, es lo que podemos llamar las experiencias post-religiosas, que son formatos, explota el paradigma religioso tradicional. Y de alguna manera uno puede pensar que las religiones, por ejemplo, las instituciones como la Iglesia, su principal enemigo no es tanto el ateo tradicional, sino el que estuvo adentro y salió. Esas otras formas de relacionarse con la creencia ya no dogmáticas, que van desde el New Age hasta formatos, digamos, lo que Gianni Vattimo, un gran pensador italiano que trabaja estos temas, llama el medio creyente. El que, bueno, es católico en Navidad, punto. Pero le alcanza. Claro. Y es un montón también, pero hay una resignificación de la Navidad. Por ahí duda de si Dios existe o no. No sabe si Jesús es o no, no importa, pero hay algo que todavía lo convoca. Parece que está bueno charlar en esos términos hoy con los invitados. Pienso en Católicas por el Derecho a Decidir, por ejemplo, ¿no? Una agrupación que defendió tanto la despenalización del aborto. Pero también pienso en los evangélicos, Darío, con esto que mencionas, ¿no? Con los fanatismos, con utilizar la tecnociencia también muy bien. Bueno, ¿qué pasa con los evangélicos? Y no solo en la Argentina, sino específicamente en América Latina y en el mundo. Un crecimiento muy, pero muy importante. Vemos el siguiente informe. En naciones como Noruega, República Checa y Escocia, hasta el 70% de la población hoy se identifica como no creyente. Es así que algunos estudios sugieren que para el año 2041, las personas religiosas serán una minoría en el mundo. ¿Qué es un pastor sin rebaño? ¿Qué he hecho para perderlos? Mejor pregúntate qué he hecho para conservarlos. Dinos, buen reverendo, ¿qué has hecho tú para inspirar la fe en los hombres? Bueno, le puse alfombra nueva al vestíbulo. Por ejemplo, en Etiopía, el país más religioso del mundo, muchos feligreses han optado por abandonar el cristianismo ortodoxo.
la religión principal en ese país, para unirse a corrientes evangélicas más laxas y espirituales. Pídele al Señor, Señor, aléjame de la cerveza. Señor, aléjame del mezcladito. Señor, aléjame de ese charuto. Pídele como yo. A mí no me dio resultado y mi vida sigue siendo una basura, pero sigo insistiendo. Aleluya. Ven a la iglesia del antimilagro. Ven a comprobar que Dios puede darte bola o no. El poder evangélico se ha vuelto definitivo en las carreras electorales de América Latina. 9 de los 18 presidentes en ejercicio le deben muchos de sus votos a los evangélicos. Es decir, algunos de los templos evangélicos más poderosos se han instalado al interior de los parlamentos de América Latina. Si Él está en este lugar porque tú lo pusiste, no habrá nadie que lo pueda tocar. Y declaramos en el nombre de Jesús que Él va a ser el hombre que va a abrir y va a restaurar aquello que se ha perdido. Las iglesias conocidas como evangélicas tuvieron una forma de penetración hábil a través de la llegada de los medios de comunicación y a sectores quizás con mayores necesidades también económicas. Gracias al diezmo, el movimiento misionero mundial ha logrado construir un imperio de las comunicaciones. Solo en el Perú tienen 86 estaciones de radio y 45 de televisión. His life was a mess. And you know why? Because of the fear. Amen. Giving people a wake-up call. You're a prisoner. And Thomas was a prisoner of fear. Amen, preacher. There's only one thing bigger than the fear, my friends. Only one thing. And that one thing is the faith. Las creencias religiosas han estado tan inmiscuidas en la sociedad que continuarán siendo un sistema de apoyo, sobre todo en momentos de crisis y de sufrimiento. Bueno, pienso en los evangélicos y la primera pregunta que me surge, te la hago a vos, Eduardo, por supuesto también es para Sol, es si hay lugar en la República Argentina para un movimiento tan poderoso evangélico como el que hubo en Brasil apoyando al presidente Bolsonaro. Yo siento que, mira, en echarle la culpa solo a los evangélicos de estos extremismos que pueden llevar a apoyar a un Bolsonaro, yo creo que las religiones, y aún la católica, la que yo practico, tienen un sector que yo le denominaría, estoy hablando desde lo social y político, no de lo teológico. Lo teológico es un sector que plantea, yo le denominaría pontifical, que son construir puentes, que es Francisco. Francisco imagina un mundo de construir con el otro que tenga mi fe o no tenga mi fe. El ecumenismo, la interreligiosidad, la práctica de la interreligiosidad. Francisco ha ido, por ejemplo, algo que no hizo ningún papa, a los 500 años de la celebración de la Iglesia Luterana, la división más importante que tuvo la religión católica apostólica en Europa Occidental. No se podían ni ver. Y él construyó y fue a reunirse con los musulmanes que estaban enfrentándose con el tema del ISIS. Digamos, él practica el compartir con el otro, que tenga su fe o que no la tenga. Después están en la propia religión católica, pues no quiero ir, que hable ella de los evangelios, yo voy a hablar de las críticas que hago a la mía. Y está Stevie Bannon, que es católico, que es el que fundó el poder sobre el cual fue el jefe de campaña de Donald Trump, no fue un evangélico. Y conciben un catolicismo donde se odia al que no piensa como yo, al que no tiene mi fe, al que no tiene mi raza. Bueno, eso es una gravedad dentro de la propia religión católica. Claro, ahora lo que me pregunto, Eduardo, es, bueno, y le doy la palabra a Sol, sino ¿por qué en los casos que vemos, principalmente en Latinoamérica, sobre evangélicos, están muy relacionados a la extrema derecha o a esto? Yo no creo que sea así. Mira, me encanta. O sea, los evangélicos en Brasil apoyaron al gobierno de Lula, o sea, lo apoyaron en 2002 y me parece, y en Argentina, digamos, se puede encontrar una cierta base común, que es que los evangélicos y las evangélicas provienen de los sectores populares.
en la América Latina está ocurriendo desde hace un tiempo un proceso de marcada derechización de los sectores populares que no es atribuible únicamente, como decía un poco Eduardo recién, a los evangélicos. Mismo, bueno, en Argentina actualmente los evangélicos son el 15,3% de la población. De eso, el 13% son pentecostales. ¿Qué significa que sean pentecostales? Que creen para reponer un poco lo teológico, aunque yo no soy experta en evangélicos, trabajo más católicos, pero creen en la actualidad de los dones del Espíritu Santo, la actualidad histórica de los dones del Espíritu Santo. O sea, creen que se puede sentir, digamos, la presencia del Espíritu Santo y se puede manifestar. Electrónicas estas que vemos. Sí, se puede hablar en lenguas, pero también ocurre mucho en la renovación carismática católica, digamos, vamos al culto y va a ser muy parecido, o sea, como que hace falta tener capaz un cierto ojo como a veces para poder distinguir. Son muy parecidos los evangélicos y los carismáticos en cuanto a algunas características del culto, ¿no? Pero me parece que en todo caso lo que sí cabe la pena pensar, o sea, si pensamos que más de la mitad de los evangélicos en Argentina provienen de los sectores populares, es en todo caso ¿por qué un paso más atrás hay que ir. ¿Por qué ocurre esta derechización de los sectores populares? Claro. ¿Por qué ellos no se van ¿Quién lo dejó, Eduardo, el espacio vacío? Y muchos se autocritican en la Iglesia Católica de que ocupan lugares que la Iglesia Católica por ahí se fue más al poder del centro y dejó los sectores populares. Puede ser. Ahora, tomando a Stranriver, digo, le continúo a Nietzsche, que dice que Dios no existe, pero también en esa... la religiosidad siempre está, para bien o para mal. Y me acuerdo en el 68, en el mayo del 68, esa oración que también ponían que era Marx ha muerto, Dios no existe y yo no me siento nada bien. Y creo que ese estado es el que debe primar en nosotros. El estar permanentemente en estado crítico. Yo particularmente te quiero decir, yo no voté la interrupción voluntaria del embarazo, pero voté la despenalización y tengo una amonestación de la Conferencia Episcopal Argentina porque me sublevé ante unas palabras que dijo Monseñor Aguer, el ex arzobispo de la provincia de Buenos Aires, que dijo que si el presidente Alberto Fernández mandaba la ley de interrupción voluntaria del embarazo, habría que excomulgarlo. Y yo me pareció horrible, le contesté que me parecía que no pasó eso en Francia con Valéry Giscard d'Estaing, que era un presidente ultracatólico y fue el que promovió la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué votó en contra, Valdés, usted? Yo, por una cuestión biológica. Yo soy de los que creen que cuando hay embrión hay vida. Y quise deconstruirme. Sí, su hijo, de hecho, le envió una carta pública. Se habla de la revolución de los hijos y las hijas. Pero es que yo aprendo de mis hijos. Lo que creo... No entremos en polémicas familiares que ya pasaron. Bueno, es como, ¿viste? Cuando decimos de religión y política no se habla, estamos en la mesa de los Valdés ahora, ¿no? Yo lo que digo es, bueno, en mi familia hay más que no piensan como yo, que piensan como yo. Sí, ocurre en todas las familias. Y a mí no me disgusta que piensen distinto, al contrario, cada uno va... Yo no soy de imponer, tampoco me gusta que le impongan, por eso me reaccioné en aquel momento con lo que dijo Aguer, y con dolor te lo digo, que a la semana siguiente la Conferencia Episcopal Argentina, con Monseñor Ojea a la cabeza, me dedicó un documento entero a mi persona, por haber refutado a Aguer. Y a Aguer no le dijeron nada por lo que había dicho, que me parecía totalmente fuera de lugar. Ya te voy a preguntar a vos sobre esto, pero primero quiero escuchar a Sol. Mencionaste antes, Eduardo, al Papa Francisco. Un papa argentino es algo que no sé si se va a repetir en la historia, posiblemente no. Ahora, a nosotros como argentinos, ¿nos beneficia en algo? Y la segunda pregunta que te quiero hacer, que también, y se la quiero preguntar también a Darío, esta me interesa su respuesta, es si la iglesia es otra con un papa como Francisco. El programa pasado hablábamos del Fondo Monetario Internacional, lo decíamos, bueno, por ahí el fondo cambió con la pandemia. La conclusión a la que llegó Estrada y Berkovich
fue que no cambió. La Iglesia, con un Papa como Francisco, ¿puede cambiar? Y a nosotros como argentinos, ¿nos puede cambiar? Uy, bueno, primero los argentinos y después la Iglesia. Los argentinos y las argentinas, lo que pudimos encontrar a partir de... Yo estoy en el programa de Sociedad, Cultura y Religión del CEILE en el CONICET y hacemos, gracias a que somos un equipo muy grande, podemos hacer una encuesta sobre creencias y actitudes religiosas que la hacemos cada 10 años. Esto lo digo porque es muy importante, porque implica un montón de recursos, sin los cuales no sabríamos absolutamente nada, digamos, en términos cuantitativos, sobre cuál es la realidad religiosa en nuestro país. El Estado investigando, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Sí. Y es el equipo más grande de América Latina y aprovecho y les mando un saludo muy grande ya que estoy. Pero bueno, lo que me interesaba marcar es que cuando nosotros preguntamos qué había pasado con la religiosidad de las personas desde que hay un Papa argentino, si aumentó, si bajó o qué ocurrió, nos encontramos que el 40%, digamos, que es como sería la mayoría en esa pregunta, lo que siente es indiferencia, ¿sí? Después hay un 28% que se incrementó y un 28% que se redujo. Y lo mismo ocurría cuando les preguntábamos si el Papa, digamos, hacía bien o, digamos, mejor dicho, cuál era la opinión sobre el Papa, ¿no? Y eso pasaba lo mismo. Al 40% decía que era indiferente el Papa, el 28% decía que tenía actitudes, digamos, demasiado políticas, que se tenía que dedicar más a cuestiones religiosas, y el otro 28% decía que, digamos, que tenía o mejor dicho, que le gustaba su línea justamente en lo que tiene que ver con lo político, que compartía sus opiniones políticas. Entonces, ahí lo que más encontramos, o el patrón común, es una indiferencia, digamos, de la mayoría que convive con una cierta polarización. Claro. De las opiniones. Cayó en la grieta el Papa. Exactamente. O sea, sí, eso es lo que, la verdad que lo que aparece un poco en las encuestas. Y eso también me parece que tiene que ver con un proceso más amplio, del que hablamos un poco hace un ratito, de desinstitucionalización y del campo religioso y de cuentapropismo religioso, que no está solamente presente en el campo religioso, sino que está presente también en el campo político, en el campo sindical, en el mercado, digamos, en todo, digamos, en todas las esferas de la vida, donde la gente cada vez más elige a su medida. Vivir, claro, la religión a su manera. Hay como un descrédito, siguiendo tu línea, Sol, hay como un descrédito de las instituciones religiosas, claramente. De las instituciones. De las instituciones en general, sí, ¿no? Para volver al matrimonio y a todo eso. Hay como hay una relación de mayor deconstrucción, sobre todo con el carácter dogmático y normativo de las instituciones. Entonces me parece fundamental en este sentido diferenciar, que es clave en todo este debate, religión de religiosidad, ¿no? Porque si no, no se entiende que una cosa es la institución religiosa y otra cosa es la religiosidad como esa... La vivencia personal, digamos. La experiencia personal de tu relación con el creer. Claro. El tema es que las instituciones religiosas suelen cooptar esa creencia y normativizarla. Generar... Sin éxito igual, porque la mayoría, el 70% de los argentinos y de las argentinas se relacionan con Dios por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Igual, sin éxito, en un proceso es un Dios neoliberal. Que se fue dando, en un proceso que se fue dando en las últimas décadas, ¿no? Claro. Porque obviamente hubo a lo largo de la historia una presencia de la institución religiosa muy fuerte. Si hacemos esta separación, no sé, y le quiero preguntar a Eduardo, si se entiende el vuelco en la Iglesia, la apuesta por el Papa Francisco. O sea, a ver, la hipótesis es, ¿por qué llega el Papa Francisco a ser Papa? Porque la Iglesia estaba perdiendo fieles, digamos. Me parece que hay... uno medio que caiga bien. Me parece que es un Papa como mucho más convocante para muchos fieles que estaban con el Papa anterior, con Benedicto, sintiéndose un poco como sin representación para seguir con este modelo. Yo creo que Francisco es el emergente de los Juan con tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que la Iglesia tenía a los Juan sin tierra, que eran los burócratas vaticanos. Sí. Benedicto emergió del poder vaticano, de los cardenales que trabajan en el Vaticano, que en ese momento eran mucho más que los que tienen territorio. Y en aquel momento, Francisco, Bergoglio, representando a los Juan con tierra, salió segundo y hubo que hacer 3 votaciones. Estoy hablando del cónclave que elige a Benedicto.
Y creo que Benedicto mismo abdica porque él no quiere ceder más ante la burocracia vaticana. Algo de pastor le queda y dijo, hasta acá llego yo no quiero pasar. Y yo no sé, ustedes vieron los dos papas, yo creo que hay algo de cierto. La película, ¿no? Que algo puede ser que hayan conversado los dos para que un representante de los Juan con Tierra, de los que tenían diócesis, que tenían territorio, que tenían población a cargo, porque allá te perdés en Roma creyendo que ahí el mundo es la interna vaticana, me parece que algo de ahí puede ser que viene Francisco de la rebelión de los que tienen hombres de carne y hueso, los pastores con olor a oveja que habla Francisco, me parece que es la rebelión de los pastores con olor a oveja. Ahora, tengo un sueño, ya que estamos hablando de política. Ojalá, yo soy un político y tengo que tener siempre una mirada esperanzadora. Y mi sueño es que hoy los pontificales, los que creen en que las concepciones religiosas tienen que construir puentes y no muros, hoy está Biden, que yo lo vi en el año 2015, cuando se va Hillary Clinton de secretaria de Estado y asume John Kerry, que era un irlandés católico, lo van a ver a Francisco e imaginan un mundo donde Francisco podía mediar entre Cuba y Estados Unidos para abrir las embajadas de ambos, y en 6 meses lo hizo. Lo involucran a Francisco, le piden que se involucre en el proceso de paz con Colombia, y Francisco lo hizo y se firmó la paz con Colombia. Y entonces, pero Eduardo, ¿se puede ser profeta en la propia tierra? Perdón, pero no importa esto. Lo que quiero decirte, estoy pensando más en el mundo que en Argentina. Y estoy pensando en que casualmente, ojalá que el Biden que le toque gobierne sea el mismo Biden que yo vi en el 2015 con John Kerry, que hoy es como un primer ministro que tiene, y con Blinken, que es el secretario de Estado, que fueron a ver al Papa para firmar el Tratado de Medio Ambiente de París. Eduardo, o sea, pensar un mundo, y hoy está Georgieva, y con esto termino, que es la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, que dice ser seguidora de lo que Francisco plantea de valores, precisamente, que tiene que ver muy lejos de que lo financiero predomine sobre la vida de los hombres. Y entonces quiero creer que este mundo que están ellos tres liderando en alguno de los sectores, ojalá que coordinen para que sea un mundo más equitativo y el mundo post-pandemia sea inversamente proporcional al mundo pre-pandemia. Luli preguntaba sobre los efectos de Francisco en el país, en el mundo, en la política, diríamos, y después en la iglesia. Entonces, necesito preguntarte esto porque es lo que... En la iglesia ya lo dije. Sí, pero digo, ¿va a ir más a fondo Francisco? ¿En dónde? ¿En la iglesia? En la iglesia. ¿Va a ir más a fondo en las aperturas? Porque la sensación es que, viste, amaga, abre, porque es evidente la diferencia con otros papas, pero me parece que en las cuestiones de fondo uno está esperando ese último paso y la sensación que tiene, yo hablo desde afuera, ¿no? Sí. Es que ese paso último no lo va a hacer, ¿no? Porque si no, se le cae toda una estructura que me parece que lo tolera a Francisco hasta ese límite. Mirá, pero tiene una no posibilidad es mi especialidad histórica, lo ¿no? interno, no es mi especialidad lo interno. Ahora, yo debo decir que yo he visto en el Vaticano de Francisco cosas que nunca imaginé que podían pasar. Un día me invitaron adentro de la Academia de Ciencias Sociales que dirige Monseñor Sánchez Orondo a un debate de mujer y religión. Y sorprendentemente estaba el secretario de Estado Vaticano, estaba el número 2 de Francisco, Pietro Parolin. Y una monja congoleña cuenta que en el Congo hay, digo que estaba todo, éramos 80, pero yo era laico, había los otros 60 eran poderosos de adentro de la iglesia. Y ella cuenta que en el Congo hay 17.000 religiosos y 60.000 monjas, y que las monjas son violadas por los religiosos, por los sacerdotes, por los obispos, y que eso pasa en el Congo, lo dice allí, delante de Monseñor Parolin. Se levanta una monja italiana, todo está en el Corriere della Sera porque después salió a la luz pública, y se levanta una monja italiana y dice, acá pasa lo mismo. O sea, esos debates que yo vi, que pasaron, no se daban antes.
¿Cómo va a ser el final? La verdad que no lo sé, pero lo vi. Comparto un poco lo que decía Eduardo respecto a que yo buscaría más el cambio más en lo sociológico que en el contenido, digamos, de las batallas o de las peleas que emprende Francisco. Es decir, me fijaría de dónde están viniendo ahora los nuevos obispos, digamos, quiénes son los nuevos obispos nombrados, quiénes son los nuevos cardenales. Me fijaría en esas cosas, cómo se distribuyen las diócesis, cómo se distribuyen los recursos, pero me parece que el ahí cambio... se juega el poder, digamos. Todo parecería que viene más por ese lado que digamos, con lo otro que fue emprendiendo, que coincido con vos, digamos, habló mucho sobre la realidad de las mujeres en la iglesia, pero bueno, o sea, llegamos hasta acá, pues, digamos, la disputa o la discusión sobre el sacerdocio de las mujeres ni siquiera se planteó, digamos, estamos en el occidente, las mujeres podemos dispensar, podemos producir todos los bienes menos la salvación católica y, digamos, eso sigue tal cual como estaba. La comunión de las personas divorciadas, digamos, seguimos en la misma situación, digamos, si bien en el sínodo se acordó que cada sacerdote, claro, digamos, no te preguntan cuándo vas a comulgar, digamos. Iba a ver su realidad, digamos, no, digamos, formalmente eso sigue tal cual, digamos, hay muchas, la imposibilidad de los curas de casarse, digamos, el celibato sacerdotal es otra cuestión que, digamos, si bien hubo una pequeña modificación, o sea, con el tema de la Amazonía, sigue todo tal cual como estaba, digamos, se abren los debates, se abren los frentes en lo que tiene que ver con esto, porque lo que tiene que ver con lo político, como decía Eduardo, eso avanza, y entonces me parece que hay como una intención, si se quiere, de reposicionar a la Iglesia en un rol, digamos, más social y político para, a partir de ahí, reconstruir legitimidad. Pero no va a ser una legitimidad ni una religiosidad que se va a construir persona por persona, digamos. Porque ahora, ahí yo siempre digo, pobre el que lo tenga que suceder a Francisco. Te iba a preguntar exactamente eso, Eduardo, si ¿crees quién puede llegar a sucederlo? No, sería, la verdad, que presuntuoso. Pero por ejemplo, ¿puede haber un papa Pero quiero negro? decirte esto. El que suceda a Francisco le va a tener... A ver, Francisco es el primer papa de la historia de la religión católica que piensa el mundo no eurocéntricamente, y lo piensa desde el sur, y piensa los valores desde los pobres. Eso nunca pasó con otro. Fíjense que Francisco nunca se equivoca cuando toma una postura sobre algo. Siempre piensa desde los pobres y desde el sur. Entonces, normalmente, por eso es que en la Iglesia genera tanta movida, porque son muy eurocéntricos los cardenales, que son los que cogobiernan con él. Yo creo que al llegar Francisco habría un 90% de cardenales europeos y norteamericanos y el 10% dispersos por el mundo. Hoy creo que hay un 30%, 40% de cardenales del África, o sea, el Papa se ha encargado de diversificar eso, y fíjense que en la Argentina se han hecho obispos a curas villeros, cosa que nunca había sucedido. Es cierto. Bueno, eso se está multiplicando en el resto de los países. Vamos a dejar... cortito, decime, Sol. No, que de todos modos me parece importante tener en cuenta que hay muchas cuestiones del discurso de Francisco, como las apelaciones a los pobres, las apelaciones al pueblo, bueno, la idea de que la economía no tiene que estar al servicio del capital financiero, que no son de Francisco, sino que vienen de larga data del Concilio Vaticano II y estuvieron muy presentes en el discurso de Juan Pablo II también, o sea que es un antiliberalismo que no es nuevo de alguna manera. Sin embargo, el fanatismo religioso sigue existiendo, se sigue matando en nombre de Dios, eso ocurre en el año 2021 y de eso trata el siguiente informe. Fanatismo, violencia y muerte. La intolerancia religiosa es cuando una persona no acepta la religión o creencia de otro individuo, creándose una persecución que se manifiesta en críticas, bromas, agresiones verbales y físicas. Estado de emergencia en Virginia. La mayor marcha de supremacistas blancos en los últimos años dejó una estela de violencia y terror durante disturbios entre los grupos racistas de ultraderecha, entre ellos el Ku Klux Klan y los neonazis y sus opositores. La violencia religiosa deja al menos 3 víctimas mortales en Sri Lanka, todo por los enfrentamientos entre musulmanes y budistas. Manifestantes islamistas radicales
radicales reclamaban una ley contra la blasfemia. La policía antidisturbios dispersó la manifestación de decenas de miles de personas. El saldo oficial reporta al menos 36 muertos y cientos de heridos en Daca. Tenemos que decir que desgraciadamente en Naciones Unidas el propio secretario general lo ha expresado recientemente en varios encuentros, ha denunciado y ha mostrado su preocupación por lo que consideramos es un crecimiento del antisemitismo en todo el mundo, pero particularmente en Europa. El Consejo de Europa, el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de la ONU, definen la islamofobia como una forma de racismo. Hoy es el arma de la ultraderecha internacional que crece y con fuerza en Europa. Su discurso extremo que muchos califican de fanatismo radical. Sus fieles aseguran vivir en una guerra permanente con demonios. Esta tierra va a ser deshecha. Se acabará el Perú, se acabará América, Europa, África, se acabará toda esta tierra. El mar desaparecerá. La fe puede ser realmente perniciosa si las creencias que uno tiene sin evidencia te llevan a realizar actos fanáticos y peligrosos como matar gente, bombardear gente, cometer actos suicidas. Esas cosas que vemos hoy en el mundo a través de las noticias. Hoy la defensa de la libertad de expresión le ha costado la vida a 12 personas en París. Trabajaban en un famoso semanario llamado Charlie Hebdo, que ha publicado viñetas satíricas sobre Mahoma. El problema viene cuando estas organizaciones caen en un fanatismo religioso que ha llevado a grupos a tomar decisiones trágicas que han terminado en masacres, sacrificios o rituales ante un Dios justiciero que castiga con la muerte, utilizando una humanidad que vive en la injusticia, la ignorancia y la credulidad. Bueno, ahora le decimos fanatismo en su momento y le voy a dar la palabra a Darío. Cuando los españoles llegaron a América también, ¿no? Se mataba y se conquistaba en nombre de Dios. No sé si ahí también se la llamaba fanatismo o había otra justificación para eso. Estaba pensando, ¿no? en el informe, en la cuestión de la tolerancia religiosa, que es un problema filosófico en sí mismo, ni hablar la idea de tolerancia con todos los problemas que tiene. Pero recordaba algo de mi infancia. Yo soy judío, ¿sí? Y mis padres me mandaron a un colegio religioso de chiquito. Y en ese colegio a mí me enseñaban que el Dios era único, porque el judaísmo, el cristianismo y el islamismo son monoteístas. Y me acuerdo que me enseñaban que el Dios era único y que era nuestro Dios. Yo me acuerdo que salía del colegio y me preguntaba qué pasaba con el resto del mundo, porque si el verdadero Dios era el mío, ¿cómo podía haber un 98% de la población mundial no judía que creyera que en un error? Estaban equivocados. Estaban todos equivocados. Digo, el gradualismo desde la ignorancia hasta la enemistad crece. Digo, el otro que no es el verdadero, digamos, seguidor de Dios, porque Dios es uno y es tuyo, se vuelve o un tarado, o un ignorante, o un enemigo, o alguien evangelizable, o alguien exterminable. Digo, el problema de la religión y la política es el problema de la tolerancia, pero tiene un problema teológico, para mí, estructural, que es que la idea de Dios único revienta cualquier posibilidad de ecuménica. Por eso, todos los intentos religiosos e institucionales de ecumenismo a mí me parecen fundamentales porque van en contra de sí mismos, van en contra de su propia raíz. Y es un montón eso. A mí me parece que el camino es ese, claramente, pero es como asumir que el Dios del otro vale, pero es asumir que entonces hay un Dios del otro cuando Dios es único. Hay que empezar a romper eso. Nietzsche, vuelvo a Nietzsche, Valdés, que no decía que Dios no existía, No decía que Dios no existía porque la metáfora de la muerte de Dios tiene que ver con entender por qué es ese tipo de Dios el que de algún modo a nosotros nos toma. Nietzsche decía justamente, hacía esta comparación, él decía, el problema es el monoteísmo. Esto lo retoma un pensador francés que se llama Michel Onfray en un tratado sobre la teología que es fascinante. Dice, de tanto haber creído que allá en el cielo hay un único Dios, terminamos creyendo que acá en la tierra hay una única verdad. Bueno, el problema no es Dios, el problema es el absoluto, es seguir creyendo que hay absolutos. Si empezamos a darnos cuenta que el absoluto es una imposición, se va a democratizar no solo la tierra, sino también el cielo. Esto va directamente al plano político.
Digo, a mi idea es la correcta, lo que piensa el otro no importa, está equivocado siempre, no hay manera de conciliar. Esa grita de la que hablábamos, incluso en la que cayó el Papa Francisco en este estudio Sol que mencionabas, ¿no? Entonces me pregunto, en un contexto de pandemia, si cuando estamos todos de acuerdo en que la solución llega por medio de las vacunas, hay movimientos antivacunas, no solo en la Argentina, sino en el mundo, negando esa realidad, creyendo que tienen la razón a pesar de todo y en contra de cualquier paper científico, ¿cómo se construye una sociedad, ¿no? En base a esto. Yo la verdad, o sea, lo que estuve haciendo de campo, digamos, con estas particularidades que tiene la pandemia, no noté, no sé, vos después me corregirás, pero no noté que hubiese especialistas religiosos, especialistas religiosas que le dieran un sentido, no sé cómo decirlo, como dogmático a la pandemia. De hecho, las explicaciones que escuché eran todas, la verdad, bastante seculares. Es cierto que yo, digamos, hice campo sobre todo, o las personas con las que hablé eran especialistas católicos y católicas, pero no veo por lo pronto, digamos, que la situación de la pandemia se traduzca, digamos, en el catolicismo como algo problemático. Ni siquiera hubo tantos inconvenientes, creo, o sea, si bien algunos casos aislados, para que se realizara el culto, digamos, que me enteré que en otros países quizás sí, digamos, eso trajo más problemas. En España, por ejemplo. Y más resistencias, tal cual. Pero la verdad es que lo que yo veo, por lo menos en el caso de la Iglesia Católica, es como algo bastante mucho menos movilizado por ahí, por esta situación de la pandemia, que otros sectores de la sociedad, y con interpretaciones de la pandemia bastante seculares y bastante poco dogmáticas en relación a esto. Lo cual también me hace pensar, para retomar un poco el informe, que quizás todos estos desarrollos, digamos, hacia los fundamentalismos, quizás no se explican por algo que esté o que forme parte del pensamiento religioso, de las prácticas religiosas y de los símbolos religiosos en sí. O sea, quizás esas explicaciones, y por lo que vengo viendo, o sea, gran parte de la literatura muestra eso, no están tanto en lo teológico o en lo sociológico de cada religión, sino en factores muy concretos, muy políticos y muy situados, que tienen que ver con la guerra, las tareas de inteligencia y etcétera. La política, Valdés. Yo, escuchando a Darío, me voy a revisar a mí mismo, que en lugar de pensar lo pontifical y lo no pontifical, yo creo que, y lo digo avalando lo que le pasó a él cuando estudiaba en el colegio, si nos enseñan un Dios supremacista o un Dios no supremacista. Claro. Espera, te voy a pedir un segundo, Eduardo, porque le voy a ir pidiendo a Sol que se acerque al pizarrón mientras vos hablás a escribir la palabra o frase final. No puedo creer que ya estemos terminando el programa. Ahora sí. Sí, si mi Dios es superior a todos los dioses de los demás, y entonces mi religión es la que está, o mi Dios es el ser humano que sufre y que la solidaridad y la caridad cristiana está en el Cristo. A mí, eso es lo que me enseñaba de Nevares. Claro. No miremos hacia arriba, no alabemos a Dios hacia arriba. Dios está en el que necesita aquí, ahora, en la tierra. Y entonces siempre me quedó, es el Dios que es que lo creemos superior a los de los demás, y entonces mi religión y mi teo, yo soy superior al otro. ¿Qué pasa con los fundamentalismos? ¿No? Yo me tocó vivir en Roma en el año 2014-2015, cuando pasó Charlie Hebdo, yo era embajador, y lo sorprendente para las sociedades europeas es que quienes atentaron a Charlie Hebdo, hicieron los atentados también en Bélgica y Holanda en nombre del ISIS, eran franceses que se hicieron musulmanes fundamentalistas, eran italianas, 2 italianas, me acuerdo que era una conmoción en Italia que se habían hecho, y los europeos eran todos, entonces algo fallaba en esas sociedades. Claro. Eduardo, te voy a pedir a vos ahora que vayas a la ventana a poner una palabra, una frase, lo que te guste, lo que te parezca, mientras vuelve Sol. Te escucho a vos, Darío, ahora. Me quedé, la verdad que estuvo buenísimo. Se pasó muy rápido, ¿no? Sí, todo lo que se fue abriendo. Quiero terminar mi participación con el caso de Spinoza. A Spinoza lo excomulgan, ¿sí? De la comunidad judía en la que él vivía, y lo excomulgan por ateo.
Y lo interesante es el primer judío ateo, ¿sí? En el judaísmo tenemos esa particularidad que hay muchos judíos que no somos religiosos porque pasa por otro lado la relación con la identidad, pero él es el primer judío ateo y lo excomulgan porque era insoportable el ateísmo. O sea, la Holanda de la tolerancia religiosa aceptaba que cualquiera pueda profesar el credo que quisiese. Lo que no aceptaba es no pertenecer a ningún credo. Yo creo que hay algo ahí para pensar en la relación entre la religión y la política. Digamos, el que está por fuera, el mundo que viene tiene que ir más por ese lado, ¿no? Pensando cómo sustraerse de esos lugares previos en los que nos colocan y nos exigen pertenecer. Es muy interesante. Antes de leer las frases finales, les hago la pregunta que un poco introducía al inicio del programa, y es, ¿Iglesia y Estado en Argentina pueden ser un asunto separado? Bueno, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, decían ya los romanos, y yo lo comparto. Me parece que sería un grave error mezclar a Dios. El César es el gobernante o el gobierno, la política. Me parece que no le hace bien. La Constitución debería modificarse en ese caso. Exactamente. No, la Constitución está modificada, ya está. Pero el Estado argentino tiene que seguir pagando parte... Ya no lo hace. No, pero sigue estando. Figura en los textos, pero creo que hechos, fue ¿no? hace 2 o 3 años, creo que fue la diputada Carrizo de la UCR la que pidió... Sí, están como en un proceso de transición. No, ya no le pagan más a los obispos. ¿No? Pensaba que estaba todavía en proceso. Pero ¿Vos qué crees, Sol? No, o sea, me parece el 90% de la población está en contra del artículo 2 de la Constitución. Yo igual no sé si reformaría la Constitución solo por el artículo 2. O sea, creo que hay toda una gran cantidad de debates, digamos, para tener sobre nuestra Constitución. Y además me parece importante tener en cuenta que el texto y la formalidad de las instituciones no explica necesariamente todo el proceso. La manera de vivir. Me parece que venimos de un proceso, y eso lo comparto con Eduardo, venimos de un proceso y sobre todo desde los gobiernos, digamos, democráticos, increyendo de mucha autonomía del Estado en relación a los grupos religiosos. O sea, venimos de legalizar el aborto, pero bueno, o sea, tenemos la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de muerte digna, o sea, todo un compendio, digamos, de leyes que implicaron el reconocimiento de un montón de vidas diferentes, digamos, que antes no eran reconocidas como válidas o como dignas de ser vividas. Así que, bueno, eso. Voy a leer las frases de los dos. Sol escribió pactos de reconocimiento por más derechos y vidas plenas. Y mi Dios. No llego a leer la tuya. Eduardo, léemela. Mi Dios no es superior a ningún otro Dios, más o menos lo que no es superior a nadie. Bueno, me parece que está claro, ¿no? ¿Quieren agregarle algo a la frase? No, yo creo. Está bien. Bueno, les agradezco a los dos, de verdad, por haber estado acá. Me queda la última pregunta, que eso quedó ahí medio bollando, pero para responderme con sí o no nada más, porque me están diciendo que no queda mucho tiempo. Bueno, ni siquiera puedo preguntar. Final de Darío. Entonces yo quería saber si había cambiado como el Fondo Monetario Internacional del Vaticano. ¿Va a cambiar? ¿La Iglesia va a cambiar? ¿Es nueva? Debería cambiar. Debería. Como está el fondo. cambiando siempre y no cambia nunca. Cambia para que nada cambie, ¿no? Claro, Sí. claro. En un punto es eso. Bueno, algunos queremos que cambie para que cambie. Yo estoy esperando todavía cuando le van a impedir dar a Grassi misa, cuando Bomguerni le van a sacar los sacramentos. Yo espero esos cambios y los lucho desde adentro. Es cierto, fuiste abogado de uno de los chicos abusados. En su Bueno, momento yo fui por el padre abogado Grassi. de Gabriel, quien fue abusado por Grassi y fue condenado Grassi a 14 años y 8 meses por esa situación. Para cerrar, me parece, está claro después del programa de hoy que religión y política van de la mano, sobre todo para aquellos que siguen pensando que hay cuestiones personales que no son políticas. Esto también es lo personal, es político, porque se suele llevar a la religión al plano de la interioridad y está absolutamente atravesado por relaciones de poder. Que la religión tenga que ver con la política significa eso, que la religión tiene que ver con el poder. ¿Puedo decir una cosa? Sí. ¿Saben que a mí hoy me pareció sincero que Carlos Menem le hayan hecho el velatorio bajo el rito musulmán? Me pareció muy sincero, porque hoy los musulmanes están en baja, no están en alza.
Y me gustó esa decisión de Zulema y Zulemita. Y quisiera saber si Menem fue musulmán toda la vida y tuvo que fingir que era católico para ser presidente de la nación, que es lo contrario que nos enseñó César Jaroslavsky en la Convención del 94, cuando nos contó, en su discurso que está en la versión taquigráfica, que un día le propusieron ser candidato a presidente cuando se caía Alfonsín, y él dijo, no puedo porque me llamo Jaroslavsky, aunque su segundo apellido era Herrera, su mamá era hijo de un héroe de la guerra con Paraguay, contó él. Y dijo, le dijeron, Chacho, París bien vale una misa. Y él dice, no pudramos a París porque vamos a podrir la misa y vamos a podrir el país. Y no aceptó ser candidato a presidente. Pero lo contó cuando hablaba de que había que abolir el culto católico para ser presidente. Bueno, la pregunta sobre la religiosidad del expresidente Carlos Menem la puede responder su familia nada más. Seguramente en los próximos días algo de eso va a haber. Gracias, Siol. Gracias, Eduardo. Gracias a vos, Darío, te veo el lunes que viene. Gracias también. Y a Pablo Caruso, un abrazo muy grande que está en su casa. El lunes que viene va a estar aquí en Desiguales. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una buena semana. Adiós.